Hola, buenos días. Yo soy Isabel Marquina, de Zaragoza. Ella es María Ángeles Cobo, de Tenerife. Y vamos a empezar con los primeros casos clínico-patológicos. Cada caso va a constar de 10 minutos de presentación del caso y 5 minutos para preguntas. Y hay que ser muy exquisito con el tiempo. El primer caso se titula Hipocomplementemia persistente, el hilo conductor de una precoz y prolongada odisea autoinmune. De Débora Duarte, Laura Sánchez, Raúl Fernández Prado, Pablo Carnata y Alberto Ortiz, de los servicios de nefrología y anatomía patológica del Hospital Fundación Jiménez Díaz. Cuando queráis. Buen día. Nosotras presentamos un caso de una mujer joven de 36 años con antecedentes familiares de autoinmunidad, que entre los 15 y los 26 años es diagnosticada en primer lugar de una hipocomplementemia profunda, seguida de una tiroiditis autoinmune, síndrome de Sjögren, una vasculitis leucocitoclástica y una microhematuria presente por lo menos desde los 26 años, sin deterioro de la función renal. Pese a todo esto, su peor año es en el año 2023, tras la presentación de una libido reticularis. Estaba en seguimiento con los reumatólogos que en ese momento piden un estudio completo, analítico, donde destaca en junio de 2023 pues, un componente monoclonal en sangre, IgM-kappa, con unas proteínas en orina, cadenas kappa, les derivada a las consultas de hematología, quienes a través de una biopsia de médula ósea pues, diagnostican de un linfoma B marginal indolente en ese momento. En el mismo control analítico, para julio, que le conocemos nosotros a la paciente por primera vez, en la orina se ve un cociente de proteínas de 4 gramos, una hipocomplementemia que era persistente a lo largo de toda su vida y una función renal que en ese momento era normal. Dado la normalidad de la función renal, se decidió un estudio ambulatorio con una biopsia renal y un estudio del complemento. Pero eso cambia drásticamente en agosto del año 2023. Dado que la paciente presenta un fracaso renal importante con un pico de creatinina de 2,4 miligramos decilitro, un síndrome nefrótico clínico con el doble de proteínas que presentaba en julio, 4 a 8 gramos, una albúmina en sangre de 1,7 miligramos decilitro y un síndrome nefrítico, con una hipertensión de novo, una microhematuria presente también y se midieron las crioglobulinas en ese momento que eran positivas. Aprovechamos ese ingreso para realizar el estudio del complemento detallado de nuestra paciente, donde destaca un C1Q, un C2, C3 y C4 descendidos y un factor B también, con un factor nefrítico C3 positivo. Con estos hallazgos, durante el ingreso se decide tratamiento con la metilprednisolona 3 bolos, un estudio genético de esa hipocomplementemia profunda desde su infancia y se realiza una biopsia renal. Esta es la biopsia que nosotros recibimos. Solo se pudo obtener un cilindro, aunque fue una biopsia bastante buena, con buena representación de la cortical, y en sucesivos cortes pudimos identificar hasta 37 glomérulos, 35 de ellos fueron viables y 2 esclerosados. Observando a mayor detalle los glomérulos, podíamos observar que de forma difusa presentaban un aspecto lobulado e hipercelularidad en el mesangio. Y viendo con detalle los glomérulos, pues, observamos aquí una hipercelularidad endocapilar con engrosamiento de las asas capilares que vemos representadas en las flechas azules, todo ello condicionando una reducción de las luces de los capilares glomerulares y dando a los glomérulos un aspecto membrano proliferativo. En esta imagen de plata metanamina podemos observar con mejor detalle los dobles contornos de las asas capilares. Además, se realizó tinción de PAS y tricómico de Mason. Se observaron depósitos subendoteliales en las asas capilares que vemos representadas con las flechas azules y la presencia de pseudotrombos hialinos en las luces de los capilares glomerulares que vemos representados con las flechas verdes. En esta imagen de plata volvemos a observar esas imágenes de pseudotrombos hialinos que con la tinción de plata se observaban con un color marronáceo y destacar que en toda la biopsia también pudimos identificar hasta 3 proliferaciones extracapilares segmentarias. Aquí vemos una de ellas señalada con la flecha roja. En cuanto al intersticio, no se observaron signos de daño agudo ni necrosis tubular, aunque sí la presencia de un infiltrado linfoplasmocitario.
Se realizó estudio de inmunofluorescencia directa, tanto por congelación como en parafina, y se observó una inmunofijación positiva para los anticuerpos IgG e IgM localizado en mesangio y asas capilares, y también una coexpresión de C3 en la misma localización. También se realizó estudio de cadenas ligeras, donde se observó una restricción de la cadena ligera kappa. Con estos hallazgos nos planteamos el diagnóstico diferencial entre estas tres entidades, la crioglobulinemia mixta de tipo 2, la glomerulonefritis proliferativa con depósitos monoclonales IgG y la enfermedad por depósitos monoclonales intracapilar. Atendiendo a los hallazgos de la microscopía electrónica, no podemos distinguir entre las tres entidades, ya que las tres presentan un patrón membrano proliferativo. Sí debemos destacar que en la crioglobulinemia los pseudotomos hialinos que hemos visto antes en nuestro caso suelen ser PAS y plata positivos, mientras que en la enfermedad por depósitos intracapilares los depósitos son PAS positivos pero plata negativos. En el estudio de inmunofluorescencia directa, tanto la crioglobulinemia como la glomerulonefritis proliferativa con depósitos de IgG suelen expresar positividad para los anticuerpos IgG e IgM, mientras que la enfermedad por depósitos intracapilares suele presentar una positividad para IgM, mientras que en la inmunofluorescencia suele ser negativa para IgG, lo que nos permitiría en este caso descartar esta entidad. Y luego, atendiendo a los hallazgos de la microscopía electrónica, la enfermedad por depósitos monoclonales intracapilar suele presentar un depósito granular que no tiene subestructura. La glomerulonefritis proliferativa con depósitos monoclonales IgG suelen ser depósitos electrondensos que tampoco presentan subestructura, mientras que la crioglobulinemia ya son depósitos organizados formados por estructuras en forma de microtúbulos o túbulos haciendo estructuras curvadas. Volviendo a los hallazgos del intersticio, nuestra biopsia presentaba la presencia de un infiltrado formado por linfocitos pequeños que, observándolos a mayor aumento, veíamos que tenían unos contornos irregulares, lo que nos hacía sospechar de que eran atípicos. Se realizó un estudio inmunistoquímico de ese infiltrado que fue positivo para CD20, negativo para CD3, positivo para MNDA, que vemos en la imagen superior, y negativo para CD138, ya que en este caso está marcando los túbulos renales funcionando como un marcador epitelial. También se realizó estudio de cadenas ligeras y se observó una restricción para cadena ligera kappa. Con estos hallazgos morfológicos pudimos hacer el diagnóstico morfológico de glomerulonefritis crioglobulinémica con restricción de cadenas ligeras kappa e infiltración parenquimatosa por linfoma B del área marginal, que también presentaba restricción de cadenas ligeras kappa. Ya hecho el diagnóstico a través de la biopsia renal, iniciamos tratamiento con rituximab y una pauta descendente de prednisona conjuntamente con el equipo de hematología, y a los 3 meses de iniciado el tratamiento, desaparición de las lesiones cutáneas, normalización de la función renal con un descenso significativo de las proteínas en orina, casi normalización del C3 y el C4 en nuestra paciente, y unas crioglobulinas que eran positivas se negativizaron. En el estudio genético inicial que se le realizó a nuestro paciente se incluyeron 89 variantes génicas implicadas en glomerulopatías y 13 genes relacionados con el complemento, el cual fue no informativo. Dado los antecedentes de la paciente, pues están ampliando un análisis genético con variantes genéticas que predisponen a autoinmunidad. En la discusión, pues presentamos a una mujer joven con alta carga de autoinmunidad, tanto individual como familiar, con una hipocomplementemia persistente como hilo conductor, que tras más de 20 años de actividad se complica con un linfoma B y una glomerulonefritis crioglobulinémica mixta. Es importante destacar, sobre todo porque es lo más importante, creo, de nuestro trabajo, el hecho del diagnóstico diferencial que nos planteamos al inicio con esta paciente, dadas las características del déficit de complemento que tenía, que fue una crioglobulinemia mixta tipo 2, fue el diagnóstico de nuestra paciente, un déficit congénito de C4 y un factor nefrítico C3 positivo. Si bien recordamos las características del complemento descendido que tenía nuestra paciente, que eran casi todos los que tenemos en el cuadro, a excepción del factor reumatoide B, del factor reumatoide, no concuerda con el déficit congénito de C4, dado que se normalizó o casi normalizó tras el tratamiento con rituximab, lo que no es compatible con un déficit congénito. Pero sí perfectamente encuadra en estas dos entidades, que es la crioglobulinemia mixta tipo 2 y un factor nefrítico C3 positivo.
tanto como diagnóstico la crioglobulinemia de la paciente, como el factor C3 nefrítico positivo, como un epifenómeno que predispone a mayor autoinmunidad en nuestra paciente. En conclusión, la hipocomplementemia temprana y persistente puede plantear en nuestros pacientes una causa o consecuencia de los cuadros autoinmunes. El déficit del complemento o de los componentes de la vía clásica del componente predisponen a una mayor autoinmunidad, lo que justifica un estudio genético en nuestros pacientes, sobre todo cuando el inicio es a temprana edad. La casi normalización del complemento podría deberse a la disminución de la formación de ambos autoanticuerpos, tras el tratamiento con rituximab y, por ende, una remisión de la enfermedad reumatológica, hematológica y renal que tenía nuestra paciente. Muy bien. Un caso muy interesante y con imágenes muy bonitas, la verdad. ¿Alguna pregunta? Que enhorabuena por el caso, me ha parecido muy interesante. Bueno, entiendo que entonces el origen de la enfermedad es el linfoma de la célula, linfoma B, ¿no? Y la presencia de crioglobulinas, ¿desde cuándo la habéis detectado? ¿Desde cuándo tenéis constancia? Sospechamos que las crioglobulinas estaban positivas desde la adolescencia. De hecho, la paciente debutó entre los 10 y 12 años con unas lesiones en miembros inferiores, con unas artralgias, y por eso se llegó a medir el complemento cuando era joven. Pero no se midieron, por lo complicado que es, y con los nefrólogos sabemos, pero hasta que estuvo contacto por primera vez con nosotros el año pasado. Yo creo que es la clave, ¿no? Porque nosotros tenemos algunos casos similares y la monitorización de las crios, que no siempre obliga a dar tratamiento, sí que te permite un poco ver el espectro de la enfermedad de estos pacientes, y pueden ser indolentes, como lo habéis presentado, tardar muchísimo tiempo en desarrollar el linfoma clínicamente activo y la complicación renal, pero muy interesante. Otra cosa que ayuda a veces es el estudio del inmunofenotipo en sangre periférica. Entonces, no sé si eso se planteó, se hizo en algún momento. ¿El inmunofenotipo, perdón, que no te escuché? En sangre periférica, que te puede ayudar a saber de qué tipo de crío es y identificar el origen de la proteína monoclonal en esos casos, ¿no? El componente monoclonal que tenía la paciente era una IgM-kappa, pero la positividad, o sea, las crioglobulemias se midieron de forma cualitativa, no cuantitativa con la paciente. O sea, en el laboratorio nuestro solo te dice positivo o negativo. Claro, pero a veces se puede correlacionar. Digo, de cara a la monitorización, porque esta paciente ahora la has tratado con rituximab, ha ido muy bien, pero estas neoplasias suelen ser indolentes y hay que hacer seguimiento a muy largo plazo. Gracias. Sí. Enhorabuena. Una pregunta. La inmunofluorescencia tenía restricción de cadenas ligeras kappa y es una tipo 2, ¿no? El componente policlonal IgG tendría que ser kappa y lambda. ¿Hiciste inmunofluorescencia en parafina? Sí, en este caso las fotos son en parafina, pero tenían las mismas en directa y eran igual. Vale, o sea, restricción de cadena ligera kappa, pero tienes dos IgG y IgM, que me falta el componente policlonal, es lo que no sé si me explico. Sí, lo que pasa es que en este caso yo creo que también un poco por la presencia del, o sea, al querer encajarlo un poco también, porque o sea, si no hubiéramos tenido la IgG, o sea, si no hubiéramos tenido el IgG no nos habría permitido un diagnóstico tan claro, nos habría llevado a confusión con otras monoclonales del mismo, y en este caso nos restringía bastante. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Pues pasamos al siguiente caso. Gracias. El siguiente caso es glomerulonefritis fibrilar atípica de los doctores Inés de la Cueva, Javier Carrillo, Lara Perea, Alba Rebola, Remedios Toledo y Miriam León del Hospital Regional Universitario de Málaga, de los servicios de nefrología y anatomía patológica. Bueno, pues buenos días a todos. Efectivamente somos Javier Carrillo, el residente de anatomía patológica, y yo, Inés de la Cueva, residente de nefrología del Hospital Universitario de Málaga. Venimos a contaros este caso de glomerulonefritis fibrilar atípica. Se trata de una mujer de 73 años con un carcinoma de mama metastásico en tratamiento con quimioterapia paliativa. Además, un diagnóstico reciente de hipertensión arterial y en sus controles analíticos previos siempre con función renal normal.
y nos la derivan a la consulta de nefrología por una crisis hipertensiva con insuficiencia renal asociada. La paciente además contaba un cuadro de dematización progresiva, de orinas espumosas, la tensión mal controlada a pesar del tratamiento que se le había puesto y efectivamente evidenciamos en la analítica un deterioro de la función renal y una proteinuria en rango nefrótico con microhematuria. Se decidió ingresar a la paciente para acelerar el estudio y también para vigilar la evolución de la función renal. En el estudio destacar una hipocomplementemia y la aparición de un componente monoclonal lambda con cadenas ligeras, tanto en orina como en sangre. El resto del estudio, autoinmunidad y todo fue negativo. Y, por supuesto, se solicitó la biopsia renal ecoguiada. En el servicio de anatomía patológica se reciben varios cilindros renales con 19 glomérulos, ninguno de ellos globalmente esclerosado, en los que vemos que la principal alteración se encuentra en los glomérulos, los cuales presentan un aspecto lobulado. A mayor aumento se observa engrosamiento de las asas capilares, depósitos mesangiales evidentes y además hipercioidad mesangial y endocapilar de tipo linfomonocitario. Con las técnicas histoquímicas los depósitos vemos que son PAS positivos y en la plata se observan abundantes imágenes de dobles contornos. En el estudio de inmunofluorescencia tuvimos una positividad intensa a nivel mesangial y parietal para IgG y también en las membranas basales de los túbulos. El C3 también fue positivo en el mesangio y el resto de las cadenas pesadas y las cadenas ligeras fueron negativas. Nuestro diagnóstico histológico fue de glomerulonefritis membranoproliferativa con depósitos de IgG y C3. En espera de los resultados de la microscopía electrónica, realizamos un despistaje de amiloidosis con un rojo congo y un amiloide A que fueron negativos. Por ese componente linfomonocitario pensamos en una crioglobulinemia, pero las crioglobulinas en sangre habían sido reiteradamente negativas. Y aunque la paciente no tenía antecedentes de diabetes, se solicitó un estudio de albúmina con inmunofluorescencia que fue negativo. Contemplando la posibilidad de una glomerulonefritis fibrilar, solicitamos un DNA JB9 y una IgG4 que fueron negativos. Ya en este punto pues teníamos claro que necesitábamos los resultados de la microscopía electrónica para el diagnóstico definitivo. Y una vez que lo recibimos, pues observamos abundantes depósitos de tipo fibrilar que se localizan principalmente en el mesangio, pero también en la lámina densa de las membranas basales, que se disponen de forma aleatoria, no ramificada y con entrecruzamientos. Estos depósitos no tienen core central y tienen un grosor medio de entre 14 y 16 nanómetros. Todo ello compatible junto con el resto de la histología y la inmunofluorescencia con una glomerulonefritis fibrilar. Además, se solicitó una biopsia de médula ósea, que hablaba de una neoplasia con un 9% de células plasmáticas tipo lambda. Con todo esto, nos encontrábamos ante una lesión glomerular compatible con una glomerulonefritis fibrilar, todo ello en el contexto de una gamapatía monoclonal de cadenas ligeras lambda. A pesar de no cumplir criterios de mieloma, entendíamos que ya tenía una significancia clínica a nivel renal y la derivamos a la consulta de hematología para que valorasen inicio de tratamiento hematológico clon dirigido, en este caso plasmocítico, con esquemas de tratamiento basados en el bortezomib. Sin embargo, no podemos olvidar el contexto clínico de esta paciente, que tenía un carcinoma de mama metastásico y hematología finalmente la consideró que no era candidata a tratamiento activo y optó por un manejo conservador. Evolucionó con mala evolución, con progresión de la enfermedad renal, persistencia de la proteinuria, de los edemas, mal control tensional y finalmente a los pocos meses acabó falleciendo por una complicación, una pancreatitis obstructiva por progresión de su enfermedad oncológica. La glomerulonefritis fibrilar es una entidad rara, incluida dentro de las glomerulopatías mediadas por inmunocomplejos. Su mecanismo fisiopatológico a día de hoy permanece desconocido y la presentación clínica sabemos que es variable, típicamente en forma de síndrome nefrítico, con microhematuria, proteinuria, deterioro de la función renal e hipertensión. Se asocia típicamente a enfermedades autoinmunes, neoplasias e infecciones crónicas y a día de hoy no disponemos de un tratamiento eficaz y su pronóstico sigue siendo infausto. Para el diagnóstico definitivo de esta entidad es necesaria la visualización al microscopio electrónico de estos depósitos fibrilares característicos, pero en los últimos años la aparición del anti-DNA JB9 como biomarcador ha revolucionado el diagnóstico de esta entidad. El DNA JB9 es una proteína familia de la chaperona que interviene en el plegamiento de las proteínas, que en los últimos años ha demostrado su importancia en el diagnóstico de la glomerulonefritis fibrilar. Pero a su vez se han comunicado aislados casos de glomerulonefritis fibrilares con el DNA JB9 negativo
Y en este artículo de la Clínica Mayo, de 84 pacientes, únicamente 2 tenían el DNA JB9 negativo, que fueron los 2 únicos casos con la inmunofluorescencia negativa para cadenas ligeras, como fue en nuestro caso, y los 2 se asociaron con gamapatía monoclonal o plasmocitosis en médula ósea. De los restantes 82 pacientes con el DNA JB9 positivo, únicamente 2 tenían asociación con gamapatía monoclonal. Y ya finalmente en este artículo, además de darse una posible explicación de cómo el DNA JB9 participaría en la etiopatogenia de la enfermedad funcionando como un autoantígeno, también se propone la distinción entre 2 tipos de glomerulonefritis fibrilares. Una con el DNA JB9 positivo, la clásica, y otra con el DNA JB9 negativo, que podría estar producida por una cadena pesada no bien plegada o incompleta, con mayor asociación a gamapatía monoclonal y que podría estar mejor incluida en el espectro de la enfermedad por cadenas pesadas. Las gamapatías monoclonales incluyen un conjunto de entidades caracterizadas por la producción de una inmunoglobulina monoclonal o un fragmento de la misma por un clon de linfocitos B o células plasmáticas. En las gamapatías monoclonales de significado renal, este componente monoclonal es nefrotóxico y, dependiendo de las características físico-químicas del mismo, pues se han descrito distintos patrones de lesión glomerular. Con todo esto, queremos concluir que, a pesar de los avances realizados en los últimos años con la aparición del anti-DNA JB9 para el diagnóstico de la fibrilar, todavía nos quedan grandes retos en cuanto a entender la fisiopatología de esta entidad y a encontrar un tratamiento efectivo. Y también queremos destacar la existencia de otro tipo de glomerulonefritis fibrilar anti-DNA JB9 negativa, atípica, para la cual necesitamos el microscopio electrónico para su diagnóstico y altamente asociada, frecuentemente asociada con gamapatías monoclonales. Importante conocer esta entidad, ya que entendemos que el tratamiento es hematológico, clon dirigido y que supone un cambio en el pronóstico renal y hematológico de estos pacientes. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, un caso muy interesante. ¿Preguntas en la sala? Muchas gracias por el caso. A día de hoy, en el Grupo de Trabajo Internacional de Mieloma se están planteando retirar dentro de la clasificación de las gamapatías monoclonales de significado renal la glomerulonefritis fibrilar, porque cuando se han hecho los estudios por tinción de DNA JB9 se ha encontrado que todos los casos que están descritos de fibrilar asociado a cadena monoclonal eran DNA JB9 negativo. Entonces, mi duda es, ¿esto realmente es una fibrilar atípica o podría ser una especie de inmunotactoide atípica o una amiloidosis rojo-congo negativa? ¿Os habéis planteado hacer espectrometría en masas para ver de qué está hecho esas fibrillas? Pues es que, bueno, contemplamos también que hay algunas amiloidosis incipientes que están descritas con el rojo congo negativo. Es verdad que el grosor de las fibras sería menor, en nuestro caso era de 16 nanómetros. Y bueno, la espectrometría de masa es que no la tenemos en nuestro centro, pero sí sería interesante poder hacerla. Hay centros de referencia, creo que en la Clínica de Navarra, que se puede mandar y lo podríais mirar. Genial, gracias. Sí, porque hay características un poco que cuadran más con una inmunotactoide, ¿no? Como es el complemento bajo que tiene vuestro caso, que en la fibrilar no suele estar bajo, la asociación a la gamapatía monoclonal y el DNA JB9 negativo son características que a veces dicen que es difícil distinguir entre una entidad y otra, entre la fibrilar y la inmunotactoide. Nos planteamos eso en el estudio con la microscopía electrónica, nos planteamos una inmunotactoide, lo que pasa es que en ningún momento encontramos estructuras de microtúbulo ni disposición en paralelo como para tener criterios para diagnosticarlo de inmunotactoide. Sí, una pregunta. Lo que no entiendo muy bien es lo del tratamiento, ¿no? Porque en la hematitis a hematología y ellos descartaron el tratamiento porque tenía un carcinoma de mama, ¿no? Pero quiero decir, si no hubiera tenido el carcinoma de mama, este caso estaría indicado el tratamiento con bortezomibos similares.
en los casos descritos en la literatura similares asociados a gamapatías monoclonales, DNA JB9 negativo, se han tratado con tratamientos hematológicos. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues la verdad que los tratamientos que se le ponen no describen en las series qué resultado hay. O sea, de hecho, yo creo que ninguno como tal describe el tratamiento. Es verdad que es la pena de este caso, el no haber podido tratarla, porque esa habría sido un poco pues, la prueba de fuego, ¿no? De si se pone tratamiento hematológico y finalmente responde tanto a nivel renal como hematológico, pues habría sido... Ya, pero vosotros estabais también a favor de no iniciar tratamiento, sí. O sea, desde luego, si no hubiese sido la situación que era, de que la paciente ya estaba con mucha progresión, muchas metástasis, dolor mal controlado, etc., lo hubierais tratado, lo habríamos ¿no? tratado, sí. Sin más preguntas, pasamos al siguiente caso. El siguiente caso es... Eficacia y seguridad del tratamiento de la recidiva subclínica de glomerulopatía C3 post-trasplante asociada a gamapatía monoclonal, de Yusela Rosas Borda, Irina Torres, Alejandra Gabaldón, María Meneghini, José Miguel Zúñiga, Francesc Moreso, Oriol Bester, de Valdebrón de Barcelona. Gracias. Hola, buenos días. Yo soy Yusela Rosas, soy residente del Hospital Valdebrón de nefrología, y la doctora Alejandra Gabaldón le vamos a presentar el caso número 3, que se denomina Eficacia y seguridad del tratamiento de la recidiva subclínica de la glomerulopatía C3 post-trasplante asociada a gamapatía monoclonal. Empezamos con el caso clínico, que se trata de una mujer de 79 años, exfumadora, con antecedentes patológicos de hipertensión arterial conocida desde el 2008, una enfermedad renal crónica de etiología no filiada que seguíamos desde el 2010, que tenía unos filtrados basales en torno a 45, una proteinuria menos de 800 miligramos en 24 horas, un componente monoclonal IgG-kappa de 0,61, una proteinuria de Bence-Jones negativa, el complemento normal, las crioglobulinas negativas y el screening de infecciones negativo. Entonces, durante el seguimiento de esta paciente en las consultas de nefrología se ve que en el año 2012 la paciente tiene una creatinina de 1,1, el componente monoclonal de 0,5, pero se ve que hay un aumento de la proteinuria a 1,5 gramos en 24 horas con proteinuria de Bence-Jones. Entonces, se realiza el aspirado de médula ósea, donde se evidencia 5% de células plasmáticas. El componente monoclonal había subido de 0,5 a 1 gramo y los niveles de complemento tenía un C4 bajo. A esta paciente se la realiza una primera biopsia renal en el 2017, donde se evidencia una glomerulonefritis membranoproliferativa con una semiluna celular, y en la inmunofluorescencia se evidencia que tiene depósitos para C3, IgM y C1q. Entonces se inicia tratamiento con ciclofosfamida y prednisona. La paciente con el tratamiento instaurado produce un rash cutáneo y una intolerancia gastrointestinal, por lo que se cambia de tratamiento a bortezomib más dexametasona. Con este tratamiento, la paciente tiene la función renal con una creatinina de 1,08, la proteinuria se había negativizado, los niveles de complemento se habían normalizado y el componente monoclonal permanecía estable. Posteriormente, se continuaban haciendo los seguimientos en consultas externas y en el año 2017 se ve que tiene una progresión de la enfermedad renal crónica con una creatinina de 1,7, proteinuria de 2 gramos y los niveles de complemento tenía un C4 bajo. Entonces, se realiza el tratamiento con rituximab y micofenolato.
Lastimosamente, nuestra paciente no responde a este tratamiento y se plantea otra biopsia en el 2017 en la que se evidencia una glomerulonefritis membranoproliferativa con una semiluna fibrocelular y en la inmunofluorescencia solo habían depósitos de C3. Se realiza el tratamiento nuevamente con bortezomib y micofenolato y corticoides, pero la paciente no responde y finalmente entra en diálisis peritoneal en enero del 2021. Al mismo tiempo que se le realiza el estudio pretrasplante y se le incluye en lista de espera. Entonces, en junio del 2021 la paciente se trasplanta, tiene un bajo riesgo inmunológico, un CPA de 0%, se realiza la inmunosupresión con basilizumab, corticoides, micofenolato y tacrolimus, evoluciona favorablemente con creatinina al alta de 0,8, proteinuria negativa, y se plantea la biopsia de protocolo a los 3 meses. En este momento, la paciente tiene una creatinina de 1, proteinuria de 780 miligramos gramo, una microalbuminuria de 380, proteinuria de Bence-Jones negativa sin DCA. Lo que nos llamaba la atención en este momento era que tenía el complemento, los niveles de C4 bajos. Bueno, esta era la biopsia renal, era la biopsia de protocolo de los 3 meses, una biopsia que tenía 21 glomérulos, 2 esclerosados y bueno, tenía muy poca cronicidad tubulointersticial, estaba bastante conservado el túbulo intersticio. Lo que llamaba la atención en esta biopsia es que la mayoría de los glomérulos tenía inflamación intracapilar de predominio mononuclear. Algunos glomérulos tenían tendencia a la lobulación del penacho. Otros glomérulos, lo que pasa es que era de forma focal y segmentaria, tenían un aumento de celularidad mesangial leve en algunos segmentos, algunos glomérulos. Algunos glomérulos presentaban alguna membrana engrosada y con mucha dificultad en este extremo de la laminilla de la fotografía se intuía algún doble contorno, pero era muy escaso, muy ocasional. El hallazgo más llamativo de la inmunofluorescencia fue una positividad de intensidad 3 cruces para C3, con un patrón mesangial y de membrana basal, predominantemente de membrana basal subendotelial. El resto de las inmunofluorescencias fue negativa, había un depósito muy leve de inmunoglobulina G, pero mucho menor que C3. También se realizó inmunofluorescencia en parafina que resultó negativa y el estudio de microscopía electrónica, el hallazgo principal era que muchas asas capilares tenían depósitos subendoteliales electrodensos no estructurados, algunas asas capilares presentaban dobles contornos y los depósitos en mesangio estaban presentes pero eran muy escasos. Con todos estos hallazgos, pues el diagnóstico de la biopsia fue una glomerulonefritis C3. Vale. Volvemos a nuestro caso clínico. Entonces, con estos resultados se realiza un nuevo aspirado de médula ósea en el 2021, donde se evidencia que tiene 6% de células plasmáticas, los niveles de complemento están descendidos y un componente monoclonal de 0,7 gramos. Entonces se inicia tratamiento con daratumumab, lenalidomida y dexametasona durante 6 ciclos. Finaliza el tratamiento en junio del 2022 y posteriormente realizamos una segunda biopsia al año de trasplante, donde se evidencia la microscopía óptica normal sin depósitos de C3 en la inmunofluorescencia. Se realiza un nuevo control de aspirado de médula ósea en junio del 2022 sin presencia de células plasmáticas con la función renal estable, una creatinina de 1, una proteinuria negativa y los niveles de complemento
normales. Entonces, la clasificación de las glomerulonefritis membranoproliferativas dependen de la inmunofluorescencia. Si tiene depósitos de inmunoglobulinas más o menos complemento, se pueden estar enmarcadas en gamapatías monoclonales, infecciones o autoinmunidad, o pueden ser clasificadas como idiopáticas. Si tienen depósitos predominantemente positivos para el complemento, pueden ser glomerulonefritis, glomerulopatía C3 o C4. Entonces, la epidemiología de la recurrencia de la glomerulonefritis membranoproliferativa post-trasplante es del 50 al 90%. Se ha reportado una tasa de recidiva para la glomerulonefritis por inmunocomplejos del 18% y más elevada en los casos mediadas por complemento, entre el 60 y el 86%. La recidiva de la glomerulonefritis membranoproliferativa tiene un alto índice de la pérdida del injerto. La tasa de recidiva en los casos de glomerulonefritis asociada a gamapatía monoclonal presenta una elevada tasa de recidiva del 67% y pérdida del injerto del 50%. Existen factores de riesgos asociados a la recidiva de la glomerulonefritis membranoproliferativa: niveles bajos de complemento, proliferación extracapilar en el riñón nativo, presencia de gamapatía monoclonal de significado renal. Perdón, os queda un minuto. Vale. Trasplante renal de donante vivo genéticamente relacionado y trasplante renal anticipado. La gamapatía monoclonal de significado renal se define como aquellos procesos linfoproliferativos monoclonales de células B o plasmoproliferativos de bajo grado o indolentes, que no requieren tratamiento por parte de hematología, pero sin embargo que tienen repercusión a nivel renal y que sí merecen ser tratados. Este es un poco de la clasificación de las glomerulonefritis, de las gamapatías monoclonales de significado renal. Y esta es una serie de casos donde se vio que es una serie de 19 pacientes donde se trató a 10 pacientes previos al trasplante y solo 3 recurrieron. En cambio, en los 9 pacientes que no se trató, recurrieron 8. Y este es un ensayo clínico de la eficacia y seguridad del tratamiento con daratumumab, que se ha visto que disminuye la proteinuria y mantiene estable la función renal. Entonces, concluimos que las gamapatías monoclonales de significado renal tienen un elevado riesgo de recidiva. Debido a la recidiva que ocurre de manera precoz, es recomendable realizar una monitorización histológica mediante biopsias de protocolos tempranas, y se ha propuesto que el tratamiento dirigido debe ir a eliminar la clona que está produciendo. El tratamiento con daratumumab, lenalidomida y dexametasona se ha propuesto como una alternativa eficaz y segura en estos pacientes. Y sugerimos que los pacientes que han progresado a enfermedad renal crónica, a pesar de haber recibido tratamientos, una alternativa es incluirlos en la lista de espera y trasplantarlos. Gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas? En este caso es una C3 que parece que está mediada por un anticuerpo frente a alguno de los factores de la cadena del complemento. Parece evidente por 2 motivos: porque el estudio genético fue negativo y porque la respuesta al tratamiento al clon curó la enfermedad. Sin embargo, se echa de menos un estudio funcional de la vía alternativa del complemento. Sabemos cómo fue el anti-C3-NEF, el anti-C5-NEF, porque eso nos hubiera servido para monitorizar antes del trasplante. Si siguen siendo positivos, la probabilidad de recaída sigue siendo muy elevada. Sí, el estudio genético fue negativo y se hicieron los estudios de C3 y factor B que fueron normales. Una pregunta más solo. Sí, bueno, es un caso muy interesante, pero es curioso porque siempre se dice que lo ideal es quitar la gamapatía antes del trasplante, ¿verdad? Entonces esta mujer no había respondido al tratamiento con bortezomib,
Es curioso que respondiera después en el trasplante, pero porque le disteis una nueva línea de tratamiento con daratumumab, ¿no? Probablemente si hubiera dado daratumumab con los riñones nativos hubiera respondido. Pero mi comentario es porque otra alternativa en estos casos con gamopatías monoclonales que no precisan tratamiento hematológico es dar los nuevos bloqueantes del complemento que ya están demostrando su eficacia en este tipo de enfermedades, ¿no? El iptacopan, pegcetacoplan, que probablemente puedan controlar la enfermedad, aunque no elimines esa pequeña paraproteína que está induciendo la C3, ¿no? Y sobre todo esta alternativa hay que contemplarla en casos resistentes al tratamiento hematológico, ¿verdad? Y sopesar también un balance de riesgo-beneficio de ambos tratamientos, ¿no? Sí, estos estudios, bueno, son nuevos, estos fármacos, el iptacopan y el pegcetacoplan, que se están utilizando recientemente, que están demostrando buenos resultados, pero en este caso, como teníamos el aspirado de médula ósea con las células plasmáticas, se priorizó hacer el tratamiento con daratumumab y la verdad es que fue bastante bien. O sea, había indicación de tratamiento por parte de hematología, ¿no? ¿O no? Sí, sí. Bueno, pasamos rapidito al caso 4, cuando lo neuronal... Gracias. Cuando lo neuronal y lo renal comparten enemigo, ¿podían ser los anticuerpos anticontactina 1 un biomarcador precoz de daño renal? De los doctores García, Fernández, Romera, González, Castro, Cox, Anaya, Arambía, Barri y Voz Mediano de los Servicios de Nefrología y Anatomía Patológica del Hospital de Ciudad Real. Bien, pues hola, buenos días. Mi nombre es Gloria, soy residente de Nefrología del Hospital General de Ciudad Real y junto con mi compañero Pedro Fernández vamos a presentar el siguiente caso clínico del título que ven en pantalla. Bien, como todos ya sabemos, pues la nefropatía membranosa primaria pues es una enfermedad glomerular autoinmune que se produce por autoanticuerpos contra antígenos podocitarios. Tradicionalmente se ha clasificado en dos tipos, la asociada a antiplados R positivos, que son la mayoría, y las que no tienen antiplados R positivos. Hasta el 2009 aproximadamente, que aparecieron los antiplados R, pues esta ha sido la clasificación tradicional, pero poco a poco pues han ido apareciendo otros antígenos, otros nuevos antígenos diana, que en los últimos años pues como que ha implosionado y como publica ahí la Clínica Mayo, pues ahora contamos como unos 11 o 12 diferentes que pueden intervenir en esta patología. En concreto uno de ellos, el autoanticuerpo anticontactina 1, que ya es un anticuerpo conocido por los neurólogos porque parece ser el responsable de una polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, pues parece que también está asociado a la nefropatía membranosa, tanto es así que muchos de los artículos recientes ya hablan de lo que es el síndrome neurorrenal. Entonces, bueno, a colación de esta teoría, pues nosotros vamos a presentar el caso clínico de un paciente de 65 años que nos derivan a consulta de nefrología por proteinuria no nefrótica con microhematuria y función renal normal. Como antecedentes personales, aparte de una infección pasada por virus B, es un paciente con una polineuropatía axonal sensitivo-motora que se diagnosticó en un hospital de Cartagena en 2021 como consecuencia de la vacunación por el SARS-CoV-2. El paciente se trató con corticoides y desde entonces pues, le quedó como un déficit funcional a nivel neuronal, caminaba con muletas, previamente era normal. La exploración física, la tensión algo elevada y nada, el resto anodino. Entonces, bueno, cuando lo recibimos nosotros en consulta, pues lo que destaca la analítica es un cociente de proteínas creatinina de 1,65 y microhematuria. Solicitamos el protocolo inmunológico, incluidos los antiplados R, que resultan negativos. Entre las serologías, pues vemos un mantú de 10 milímetros y la serología típica para un virus B ya pasado. Y el resto, marcadores tumorales, citologías y el resto de pruebas de imágenes son todas negativas. Además, en la consulta, revisando su historia clínica, vemos que anatomía primaria también lo ha derivado a rehabilitación y tenemos un electromiograma donde hablan de afectación desmielinizante en grado severo, muy severo, con signo de actividad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en esa consulta? Pues lo derivamos de forma preferente a neurología porque parece que hay que explorar esta vía antes de seguir con el tema del riñón y además programamos una biopsia renal que se lleva a cabo en mayo del 2022.
Bueno, en el servicio de anatomía patológica pues recibimos varios cilindros de tejido renal donde se obtuvieron un recuento máximo de 14 glomérulos, tan solo de uno de ellos esclerosado. De los 13 glomérulos viables, pues lo que vimos fue engrosamiento difuso de las membranas basales sin alteraciones a nivel mesangial y mediante plata-metenamina, pues a este aumento no se ve bien, pero sí que se visualizaron algunas imágenes de vacuolización o apolillamiento en cortes tangenciales de las membranas basales y algunas imágenes de spike, lo que nos da la pista de que hay presencia de depósitos subepiteliales. Luego, lo que nos da la clave del diagnóstico es a nivel de inmunofluorescencia directa, donde detectamos depósitos parietales granulares de aspecto subepitelial tanto para IgG, C3, cadenas kappa y lambda, siendo negativos para el resto de inmunocomplejos. Y como veis, no hay depósitos tampoco a nivel mesangial. Todo ello nos orientaba a que fuera una nefropatía membranosa de probable origen primario. Sin embargo, para nuestra sorpresa, pues vimos que mediante inmunohistoquímica los anticuerpos anti-PLAT2R fueron negativos, al igual que los de trombospondina, que también fueron negativos, facilitados por la doctora Ortega del Hospital Reina Sofía. Bueno, con un diagnóstico principal entonces de una nefropatía membranosa anti-PLA2R y trombospondina negativo, además el paciente estaba en estudio por neurología por esa patología sensitivo-motora que ampliaron estudios, ¿no? Entonces, ¿cómo evoluciona este caso clínico? Pues como ven en la primera línea, a nivel renal la evolución no fue buena. De hecho, si os fijáis en la fecha de mayo del 2022, ya cuando ingresa para biopsia renal, tiene un síndrome nefrótico clínico y bioquímico, pero realmente lo que marca la progresión de este paciente es la clínica neurológica que va aumentando. Tanto es así que después de la biopsia requiere hasta 3 ingresos por parte de neurología por tetraparesia, hipoestesias en guante calcetín con los reflejos abolidos. Entonces, bueno, el manejo que se hace inicialmente por parte de neurología es la administración de inmunoglobulinas intravenosa. Ahí ya cuando en el primer ingreso nosotros ya tenemos el resultado de la biopsia renal, con lo cual ampliamos estudios en busca de una causa secundaria como es anti-PLA2R negativo, trombospondina negativo, pues hacemos TAC, se hacen colonoscopias. Tengo que decir que el seguimiento de este paciente es un poco errático porque ya desde ese primer ingreso está tan debilitado que necesita ingreso en residencia y acudía relativamente, unas veces acudía a consulta, a veces no tenía analítica, entonces es como que se dilató todo en el tiempo. Es dado de alta con una mejoría parcial de la clínica neurológica y reingresa a los 2 meses. Aquí se plantea la posibilidad de iniciar ya rituximab para abordar ambas entidades. Sin embargo, aparece un mantu positivo, ahora de 20 milímetros, con lo cual por parte de neumología nos recomiendan a los neurólogos el tratamiento con Rifater y Rifinar durante 6-9 meses por TBC latente. Con lo cual, durante ese ingreso se hace plasmaféresis hasta 7 sesiones. El paciente mejora, puede ser dado de alta y vuelve a ingresar de nuevo a los 6-7 meses con la misma sintomatología neurológica y como veis, pues el riñón más o menos se mantiene. Parece que en el último ingreso la proteinuria había bajado un poquito, pero no llega a desaparecer. Entonces, bueno, se vuelve a hacer plasmaféresis y ya es desde consulta después del último ingreso donde se recibe las pruebas complementarias que por parte de neurología se habían solicitado, pero en consenso con nefrología, y tenemos el resultado de la contactina 1 positivo. Entonces es ahí donde se plantea el iniciar tratamiento con rituximab. Nos encontramos ahora con diagnóstico definitivo de una nefropatía membranosa primaria asociada a una polineuropatía sonal sensitivo-motora con anticuerpos anticontactina 1 positivo. Se inicia el tratamiento con rituximab. El tratamiento lo programan los neurólogos, que realmente es la patología principal más incapacitante. Se programan 5 dosis de rituximab desde julio del 2023, termina en noviembre del 2023. Previamente había estado con tuberculostáticos y también se pone tenofovir de forma profiláctica por los antecedentes de virus B. Y esta es la evolución del paciente. Como vemos a nivel renal, la evolución no es del todo mala, pero sí es verdad que a nivel neurológico el paciente no acaba de mejorar. Está en silla de ruedas, institucionalizado, cada vez está más debilitado a pesar ya de recibir el tratamiento con 5 dosis. Por parte de neurología se plantea una dosis de recuerdo en junio del 2024, sin embargo el paciente fallece el 30 de enero de este año, con lo cual pues no se puede hacer ya más seguimiento. A modo de discusión,
pues hablar un poco que por lo que hemos visto en nuestro caso clínico y por lo que aportan los estudios más recientes, parece que hay una asociación entre la polineuropatía desmielinizante y la nefropatía membranosa, de ahí que se hable de que no todo va a ser cardiorrenal, también se habla de este nuevo concepto de neurorrenal. Y nuestro caso clínico y los artículos publicados, las series de casos como las que ven en pantalla, parece que nos sugieren que el inicio de la enfermedad neurológica en la mayoría de los casos parece preceder a la nefropatía, a la afectación renal. Entonces, nosotros aquí nos planteamos si podríamos utilizar la detección de este anticuerpo de forma rutinaria en este tipo de casos como biomarcador precoz que nos permitan pues, anticiparnos a ese daño renal que tiene implicada esta entidad, ¿no? Y bueno, esa es la bibliografía y nada, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas? Pues hablamos con la residencia y era debilidad, el paciente había dejado de comer. Sí que es cierto que nos decían que había desarrollado una infección como un porón fúngica a nivel genital, pero no tenía así nada, no fue neumonía, no tenía fiebre, era como debilidad. El paciente estaba encamado, no comía y fue perdiendo. Llamamos a la residencia para preguntar, pero no fue nada relacionado con la enfermedad en sí. Nosotros hemos tenido también un caso pero era en una paciente con lupus y hicimos una revisión y solo encontramos otro caso con lupus. No sé si al haber revisado el tema habéis encontrado algún otro caso. No, asociado al lupus no. Siempre era todo patología glomerular y la mayoría de los casos revisados eran sobre todo membranosa. ¿Más preguntas? Bueno, como andamos un poquito justos, seguimos. Gracias. Gracias. El siguiente caso, fosfolipidosis renal inducida por hidroxicloroquina y amiodarona imitando cuerpos de cebra de la enfermedad de Fabry en paciente con gamapatía monoclonal de significado renal. Doctores Sualdea, De la Flor, Díaz, Vieru, Linares, Sandoval, Hernández, Gallegos, Albarracín y Rodeles, todos de Madrid, del Hospital Central de la Defensa y del Gregorio Marañón. Muchas gracias. Buenos días, soy Beatriz Sualdea, nefróloga del Hospital Gómez Ulla, y ella es Mijaela Vieru del Hospital Gregorio Marañón. Estamos ante una mujer de 65 años, hipertensa y dislipémica, portadora de una válvula protésica metálica aórtica y de un marcapasos por un bloqueo AV completo desde agosto de 2016. Este era su tratamiento habitual y es derivada a consultas de nefrología en junio de 2021 por una enfermedad renal crónica estadio 3A-A2 que se atribuyó sin biopsiar a una nefroangiosclerosis arteriolar. En marzo de 2022 empieza a ser seguida por hematología por una gamapatía monoclonal de significado incierto IgG lambda. Y en septiembre de 2022, Medicina Interna empieza a estudiarle un síndrome esclerodermiforme atribuido a síntomas cutáneos, unos anticuerpos anticentrómero positivos y una capilaroscopia compatible. Y se inicia tratamiento con hidroxicloroquina a dosis de 400 miligramos al día. En noviembre de 2022 presenta un ingreso hospitalario y se nos avisa por un deterioro de la función renal con una creatinina de 1,8, un aumento de la albuminuria a 500 y un sedimento activo con microhematuria con hematíes dismórficos. Durante el ingreso se realiza una ecografía Doppler renal que es normal, un ecocardiograma que es normal y se amplía el estudio de la gamapatía monoclonal. Se realiza un aspirado de médula ósea que sale que tiene un 6% de células plasmáticas, 99% con un fenotipo anormal con restricción de cadenas ligeras lambda, con una biopsia de grasa rojo Congo negativo y un PET tag y una serie ósea que es normal. Se hacen una serie de pruebas complementarias analíticas, entre las que destaca una proteinuria subnefrótica de 1,3 gramos,
Persiste el sedimento activo con una microhematuria y una albuminuria de 500 con bastante desproporción entre la proteinuria y la albuminuria. Presenta unos ANAS positivos con especificidad para anticuerpos anticentrómero y en el estudio de la gammapatía tiene un pico IgG lambda, tanto en sangre y en orina, con cadenas ligeras lambda elevadas, lo que nos da un cociente kappa lambda disminuido. En diciembre de 2022 se decide realizar una biopsia renal y el diagnóstico diferencial que se planteó en ese momento fue que se tratase de una gammapatía monoclonal de significado renal / una nefritis lúpica. Nosotros en el servicio de anatomía patológica recibimos 2 cilindros en los cuales contamos hasta 20 glomérulos, de los cuales casi la mitad estaban globalmente esclerosados. Pero en los glomérulos viables mostraban un patrón óptico de aspecto conservado, sin proliferaciones endocapilares, extracapilares, ni aumento de la celularidad mesangial. Sin embargo, llamaba la atención la presencia de esas asas capilares rígidas de pared engrosada que con la técnica de tricrómico de Mason presentaban esos depósitos fucsinófilos granulares como observamos en el aumento abajo a la derecha. Con la técnica de plata metenamina, esas membranas basales engrosadas mostraban un aspecto apolillado y unas proyecciones espiculares hacia el espacio subepitelial. A nivel, bueno, aquí ha ocurrido algo, pero bueno, en cuanto al túbulo intersticio, en esta imagen no se ve, pero presentaba un leve infiltrado inflamatorio crónico, parcheado, que se acompañaba. Bueno, vamos a ver si. Bueno, que se acompañaba de focales túbulos atróficos, algunos con cambios vasculares del citoplasma y de una leve fibrosis que ocupaba menos del 10% del parénquima. En cuanto a la inmunofluorescencia directa, se observó la presencia global de una positividad con patrón granular subepitelial y positivo para IgG, F3 con 3 cruces, C1Q con una cruz y con restricción para cadenas ligeras lambda. Realizamos también técnicas de inmunohistoquímica que resultaron positivas únicamente para C4D, siendo todas las demás negativas. Con todo ello, el diagnóstico morfológico fue de glomerulonefritis membranosa con depósito de IgG monotípico para cadenas ligeras lambda. Pero como este patrón óptico se puede dar en distintos tipos de glomerulonefritis, el estudio con microscopía electrónica es esencial para hacer un correcto diagnóstico diferencial. Ante estos hallazgos de la microscopía óptica, se decidió tratar como si fuera como una gammapatía monoclonal de significado renal y se inició tratamiento con bortezomib, dexametasona y ciclofosfamida. Si bien es cierto que el patrón membranoso es poco frecuente en una gammapatía monoclonal de significado renal. Tampoco se trató como un lupus porque no cumplía criterios de la EULAR de 2019. Y aquí tenemos las imágenes de la microscopía electrónica que nos confirman la presencia de ese engrosamiento difuso de las membranas basales. Si empezamos por la parte derecha de la pantalla, observamos una imagen centrada por una estructura vascular de contorno irregular con una membrana basal engrosada a expensas de unos depósitos sin estructura interna, de distribución amorfa, que se localizaban a nivel subepitelial, como marco con la flecha, y a nivel intramembranoso, como se marca con la flecha superior. Si pasamos ahora a la parte derecha de la pantalla, observamos depósitos de características similares, pero esta vez a nivel del mesangio. Tras la búsqueda intencionada, no observamos presencia de inclusiones tubuloreticulares ni de estructuras cristaloideas. Y quizás el hallazgo más inesperado fue la presencia de unos podocitos hipertróficos, la presencia multifocal de estos podocitos hipertróficos, con inclusiones intracitoplasmáticas marcadamente electrodensas que adquirían esa morfología de láminas concéntricas de aspecto febroide, como vemos en la parte izquierda de la pantalla, o de aspecto mielináceo, como vemos en la parte derecha. Aquí los vemos un poco más de cerca, mayor aumento, esas láminas concéntricas que dan esa imagen de cuerpos de cebra que los llaman. Y tras este hallazgo inesperado dijimos, ¿por qué no volvemos de forma retrospectiva a las pruebas iniciales para ver si de alguna manera se pueden identificar estos podocitos hipertróficos? Y efectivamente los encontramos, vemos esas células de citoplasma amplio, granular. Y traemos estas imágenes porque pensamos que una vez vistos una vez, pues ya la segunda vez que uno se enfrenta a un caso parecido, ya se irá a buscarlos de forma dirigida.
Y con todo ello, la microscopía electrónica nos permite confirmar esas lesiones de glomerulonefritis membranosa estadio 3 y además identificar la presencia de esas inclusiones intrapodocitarias compatibles con fosfolipidosis. Las fosfolipidosis pueden ser tanto primarias como secundarias, por lo que la correlación clínico-patológica es esencial para el correcto diagnóstico. Ante estas lesiones que son representativas o características de la enfermedad de Fabry, se decidió hacer un despistaje de esta enfermedad con un estudio enzimático y un estudio genético, tanto a la paciente como a su hija, descartándose esta enfermedad. Entonces, ante la ausencia de una mutación genética y de clínica compatible para una enfermedad de Fabry, se postuló que podíamos estar ante una fosfolipidosis renal inducida por fármacos y se suspendieron la miodarona y la hidroxicloroquina. Un par de semanas después de recibir los resultados de la biopsia de la electrónica, la paciente ingresa en el hospital por un síndrome de distrés respiratorio del adulto, descartándose causas infecciosas e inmunológicas. Y la sospecha clínica radiológica fue de neumonía intersticial aguda difusa por fármacos. Debido al malestar general de la paciente, no se pudo realizar una biopsia pulmonar que nos confirmara ese diagnóstico y, a pesar de la retirada de dichos fármacos, la paciente falleció por causas respiratorias. La fosfolipidosis es un trastorno que consiste en la acumulación intracelular excesiva de fosfolípidos en los tejidos y tenemos que descartar causas primarias, como hemos hablado de la enfermedad de Fabry, que es la enfermedad más prevalente de acúmulo lisosomal y que se debe a una mutación en el gen de la alfa-galactosidasa que produce un déficit parcial o total de esta enzima, dando lugar a acúmulo de fosfosfingolípidos en las células cardíacas, renales y cerebrales, y a nivel renal nos da estos cuerpos de cebra, mieloides o lamelares tan típicos de la microscopía electrónica. Y otras enfermedades otras fosfolipidosis primarias son la enfermedad de Niemann-Pick o la nefropatía del LMXB1. De origen adquirido, las más frecuentes son las intoxicaciones iatrogénicas por fármacos. Hay descritos más de 200 fármacos anfifílicos que la pueden producir, entre los que se encuentran los más típicos, la miodarona, la hidroxicloroquina o el ciprofloxacino. Su mecanismo no está claro, pero lo relacionan por inhibición de la fosfolipasa A o C lisosomal, la inhibición de la alfa-galactosidasa y formación de acumulación de complejos farmacolípidos que no son digeribles. En nuestro caso, tenéis que ir acabando. Vale. La enfermedad descartamos la enfermedad de Fabry y era imprescindible, necesitamos la microscopía electrónica para este caso. Sí que entre la fosfolipidosis de los fármacos, los cuerpos de cebra son algo diferentes porque son menos extensos y las inclusiones son intrapodocitarias, y destacar que son casos muy raros y que no hay ninguno en la literatura que esté descrito de una fosfolipidosis renal inducida por amiodarona y hidroxicloroquina a la vez, y que tampoco está descrita una asociación con la gamapatía monoclonal de significado renal. Normalmente nuestro paciente fue al revés que lo que está descrito en la bibliografía, porque lleva un tiempo corto con hidroxicloroquina y largo con amiodarona, y postulamos que ambos fármacos llegaron a concentraciones significativamente superiores a las habituales en el lisosoma, dando lugar a estos cuerpos de cebra. Y eso es todo. Un caso precioso, la verdad, espectacular. ¿Preguntas o comentarios? Bueno, enhorabuena por el caso y por las imágenes. Una pregunta, ¿qué pasó con las lesiones cutáneas de la paciente cuando hizo tratamiento clon dirigido? Pues la verdad que las lesiones eran como de los pulpejos de los dedos, y la verdad que tampoco le limitaban mucho, pero que le estudiaron y tampoco, no le condicionaron, fue más otro tipo de patología lo que le condicionó la mala evolución, más que las lesiones cutáneas. Sí, también. ¿Más preguntas? La verdad que la cloroquina es un medicamento que ponemos y siempre pensamos que es buenísimo y no tiene nada malo. Entonces, ¿qué te haría sospechar que la cloroquina está produciendo un daño renal con estos cuerpos tan maravillosos? ¿Qué clínica cabría esperar o te podía hacer sospechar para hacer una biopsia renal?
Hombre, nosotros en este caso fue el sedimento activo y el aumento de la proteinuria, pero sí que es verdad que al final también, pues, un poco lo que nos mueve a biopsiar siempre, el deterioro de función renal y sedimento activo y proteinuria. O sea, sí, que son casos raros, no hay mucho casos descrito, muy raros, ¿no? sí. Felicidades. Gracias. Gracias. Pasamos al siguiente caso, trasplante de médula ósea y nefritis intersticial, un viejo conocido inesperado, de los doctores Pasache, Castro, Domínguez, Tinoco, El Bauchuti, Basantes, Alabau, Monroy, Marco, Díaz, Arce y Barros, de los servicios de nefrología y anatomía patológica de la Fundación Puigbert. Siento si no he dicho bien alguno de los apellidos. Hola, muy buenos días. Somos Yolanda Arce y Kevin Pasache de Fundación Puigbert de Barcelona y vamos a presentar el caso número 6, que es trasplante de médula ósea y nefritis intersticial, un viejo conocido inesperado. Este es el caso de una mujer joven de 42 años, sin antecedentes de importancia, no tenía tampoco una nefropatía conocida, que en junio del 2021 se le diagnostica de una aplasia medular grave que era refractaria a tratamiento inmunosupresor y trombopoyético. A esta paciente por eso se le hace un trasplante de progenitores hematopoyéticos en enero del 2022, con incompatibilidad mayor ABO, fue un haploidéntico del hijo y de sangre periférica. Con esto el resultado del trasplante fue un quimerismo del 100%, una ausencia de signos de Age en el seguimiento posterior, pero quedando con una aplasia pura de líneas rojas que requería transfusiones frecuentes. Es así que hasta de junio a agosto presenta un deterioro de la función renal, pasando de filtrados de 90 a 55 mililitros minuto. Con esto la derivan a nefrología con nosotros, teniendo un primer contacto ya en octubre, y donde se veía un deterioro subagudo de la función renal que llegaba prácticamente hasta 34. Con esto ingresa con nosotros para estudio, donde se veía que tenía una anemia estable la paciente sin parámetros de hemólisis, las plaquetas estaban bien, los leucos bien, no parecía que estuviera infectada en ese momento, con una albúmina correcta. En la orina veíamos una bioquímica sin índices urinarios de prerrenalidad, pero tenía una proteinuria de medio gramo y un sedimento de orina totalmente negativo. La ecografía renovesical era normal, unos riñones correctos ecográficamente, y tenía también una carga viral para semiyubi y virus del Epstein-Barr negativos. El sero inmunológico, que no lo he colocado, pero también estaba normal, no había ninguna alteración. Con este deterioro de la función renal que nos explicaba y no estaba muy bien filiado, se decide hacer una biopsia renal para filiar la etiología. Recibimos dos cilindros renales de esta paciente. Aquí os muestro el que procesamos para microscopía óptica. Veis que es una correcta representación cortical. Y lo que llama la atención es que la mayor parte del cilindro muestra un aspecto patológico, ¿no? Os señalo las áreas preservadas de manera que vemos... Bueno, lo que quería indicar es que la mayor parte del cilindro tiene una morfología patológica, ¿no? Os he señalado las zonas preservadas de tal manera que vemos como un 80% de infiltrado inflamatorio intersticial. El recuento glomerular, pues teníamos hasta 22 glomérulos que no tenían patología. Los glomérulos eran normales, no habían alteraciones morfológicas y la inmunofluorescencia era negativa. Por tanto, la patología se centraba a nivel túbulo intersticial. No tengo manera de tener puntero, no puedo señalar, pero bueno. Es que básicamente hay diferentes focos de infiltrado intersticial, algunos más densos, otros menos densos. Teníamos algún área de atrofia tubular, pero lo que predominaba era un componente celular. Con mayor detalle pues vemos varias características. Por una parte, el infiltrado intersticial está compuesto fundamentalmente por linfocitos, se identifica algún eosinófilo y luego también veíamos características degenerativas del epitelio tubular, con cambios de microvacuolización, alguna tubulitis, algunas bastantes tubulitis. En la siguiente imagen vemos aquí abajo en la imagen de la derecha una tubulitis más marcada, signos de necrosis de alguna de las células epiteliales y lo que ya llama la atención, ¿no?, en estas imágenes, que es lo que os quería mostrar, son estos núcleos más hipercromáticos, en el túbulo de allí arriba células que se están descamando, con las células preservadas también con cambios de hipercromasia y algún núcleo más grande y más hipercromático
lo más a la izquierda, ¿no? Esta combinación de infiltrado inflamatorio a signos citopáticos y cambios degenerativos del epitelio tubular pues nos hace pensar en una infección por poliomavirus. Realizamos la tinción de inmunohistoquímica que fue positiva en diferentes secciones tubulares, que aquí vemos a mayor detalle claramente la positividad. Por tanto, estamos delante de una nefropatía por virus polioma. ¿Qué es una nefropatía? Que vemos con frecuencia en el paciente trasplantador renal, en el injerto, pero no tanto en el riñón nativo. Entonces, un poco para revisar con qué frecuencia se ve esto, pues es poco. He elegido esta serie que revisan 65 casos, ¿no? Es una revisión bibliográfica, a destacar varios aspectos. En primer lugar, la mala evolución clínica, ¿no? Porque hasta un 21% de los pacientes necesitan diálisis y el 40% fallece durante el seguimiento. ¿Qué características comparten estos pacientes? Pues la inmunosupresión, debida a diferentes causas, con mayor frecuencia por un trasplante de órganos sólidos, sobre todo un trasplante cardíaco. También tendremos trasplantes hematopoyéticos, neoplasias malignas hematológicas o infección por HIV. En cualquier caso, la idea es que tengamos presente la nefropatía por poliomavirus cuando tenemos un diagnóstico diferencial en un paciente de su riñón nativo, pero inmunosuprimido. Y por el contrario, ¿no? Nuestra paciente es una paciente con trasplante hematopoyético, pues ¿qué patología tenemos que esperar cuando nos enfrentamos a una biopsia de un paciente de este tipo? Bueno, pues he elegido esta serie que revisan 17 pacientes, pero un poco lo importante, que la microangiopatía trombótica va a ser el hallazgo más frecuente, ¿no? Independientemente de la presentación clínica, sea crónica, aguda o proteinuria, siempre va a haber microangiopatía trombótica. Nuestra paciente no tenía, ¿eh? Solamente describen un caso de nefropatía por poliomavirus y a destacar que en estos pacientes, cuando tengan infección por polioma, lo que harán con más frecuencia es una cistitis hemorrágica, no una nefropatía. Continuando con la parte clínica, con el diagnóstico ya de nefropatía por virus BK, en ese momento nos encontrábamos ante esta nefropatía y decidimos solicitar una citología de orina, viruria y viremia. Entonces llamaba mucho la atención, ya el paciente con unos filtrados de 30, salieron unas copias de viremia que eran muy altas, como vemos 33 millones de copias, que es algo, la verdad, que increíble. Entonces ante esto se suspende la inmunosupresión y se inicia tratamiento con antivirales, que bueno, están reportados como tratamientos que pueden ser efectivos, pero que no tienen mucha eficacia, la verdad. Entonces se inicia sidofovir, pero es nefrotóxico, por lo tanto deteriora la función renal, llegando hasta creatinina de 223, filtrados de 18. También está descrito el uso de inmunoglobulinas, pues se le infunden inmunoglobulinas, pero presenta un shock anafiláctico con intubación e ingreso en UCI. Entonces, la mayoría de tratamientos que estábamos utilizando nos estaban limitando por la nefrotoxicidad, la poca eficacia, y pues se empieza a utilizar otros tratamientos que están propuestos para la refractariedad de un poliomavirus. En el seguimiento que se hace ambulatorio del paciente se ve que continúa deteriorando la función renal, llegando hasta 14-15 de filtrado. Ya se hablaba de diálisis con el paciente y las copias no terminaban de aclararse de virus. Por lo tanto, se habla con el banco de sangre en hematología y el banco de sangre en nefrología y se hace un estudio para utilizar la inmunoterapia con células T específicas de virus. Esta inmunoterapia tiene un proceso, ¿no? Lo primero es seleccionar el donante. Se selecciona el donante que tenga linfocitos reactivos contra este tipo de virus, que pueden ser dos principalmente, los DLI, que prácticamente es la terapia adoptiva. En este caso sería el donante, que era el hijo, pero en el estudio este potencial donante salió A reactivo, por lo que tanto no era para utilizarlo en el caso de la paciente. Se pasó a los terceros donantes, que son los famosos third party de tipo haploidéntico, donde el banco de sangre tiene una lista de todos los potencialmente donantes, se le va llamando, y a partir de ahí, con el HLA se selecciona aquel paciente que sea haploidéntico. Se selecciona un paciente haploidéntico y con esto pues el paciente acude al banco de sangre, se le hace una leucoaféresis, se cultiva, se selecciona y se expanden los linfocitos, ¿no? Un proceso muy complejo que requiere mucha mano y mucho coste.
Se obtiene el producto, en este caso se llama Virotecel, que es una sola infusión, un solo shot, ¿vale? Que se infunde el 16 de abril de Tea Party con una viabilidad, una especificidad y un HLA match completamente correcto, ¿no? Una viabilidad por encima del 50% que ya viene bien, era específico porque in vitro liberaba interferón gamma y el HLA que acabo de mencionar. En el seguimiento se ve la recuperación importante, significativa de las células B y T, como vemos incluso las inmunoglobulinas después de la infusión. Y en la evolución de la función renal también vemos desde el triangulito, que es donde se infunden los linfocitos, como vemos la recuperación de la función renal. Queda un minuto y poco más. Como conclusiones, saber que la piedra angular del tratamiento de estas infecciones es la disminución de la inmunosupresión, que actualmente los tratamientos son muy limitados por la escasa eficacia y los grandes problemas de toxicidad, y que este tipo de terapia nos ofrece un resultado muy prometedor para las infecciones oportunistas en los pacientes inmunosuprimidos. Y claramente no olvidar incluir, como ya lo dijo Yolanda, esta nefropatía por virus VK en estos pacientes que tenemos en el día a día. Gracias. Felicidades, un caso impresionante. ¿Preguntas? Hola, buenos días. Es un caso muy bonito. Mi pregunta es, porque hay que plantearse siempre el poliomavirus. De hecho, yo me lo planteo cuando hay nefritis intersticiales, que no veo claras inclusiones virales en pacientes con inmunosupresión, no solamente trasplante médula ósea, trasplante cardíaco, pero la cosa es cuando vemos estas especies de cambios citopáticos y encontramos que no tienen viremia ni viruria inmunonegativa, y nos planteamos que sigan siendo infecciones virales. Entonces siempre la toxicidad farmacológica hay que tenerla en cuenta. Ya he tenido varios casos en los cuales yo me empeño en buscar el virus y hago técnicas virales no solamente para poliomavirus, sino adenovirus, MV, todo lo que tenemos en el arsenal de anatomía patológica. Y luego está siempre la toxicidad, aquellas toxicidades que específicamente utilizan los trasplantadores de médula ósea, que son muy nucleotóxica y que los agrandan mucho y que plantean siempre el diagnóstico diferencial, que a mí siempre, de hecho yo siempre lo saco como una posible afectación viral, pero estoy empezando a poner la coletilla de sin descartar o probable asociación a una toxicidad farmacológica. Por ejemplo, el melfalam, que es bastante utilizado, produce mucha alteración nuclear con una nefritis intersticial crónica. Entonces, no sé. Que tengas el SV40 positivo, pones la coletilla de la toxicidad. No, siempre que sea negativo. Vale. Siempre que sea negativo, sí. No, estos casos son complicados porque ahora aquí teníamos el SV40 y somos felices, pero tenemos nefropatías o sea, no es un criterio diagnóstico imprescindible la positividad inmunistoquímica para el diagnóstico de la nefropatía. Entonces, tú puedes tener nefropatías SV40 negativas, ¿no? Pero si te sale negativo, no te lanzas a hacer el diagnóstico en un caso así, quizá. Entonces, la microscopía electrónica podría ayudar, ¿no? Pero no, totalmente de acuerdo. Hemos tenido suerte, pero a veces tienes núcleos horribles, haces la inmuno y es negativa y dices... No, de hecho, en los que me atrevo a decir luego que probablemente sea toxicidad, porque he buscado activamente las inclusiones en la microscopía electrónica, porque siempre tenemos el poliomavirus, pero el adenovirus es una causa que no es tan infrecuente y hay que pensarlo también, ¿no? Pero muy bonito el caso. Cuando lo diagnosticaron, suspendieron el sirolimus y sí que no hay muchos tratamientos para el becavirus que sean eficaces, pero hay algunos artículos que hablan de los anti-mTOR asociados con leflunomida como tratamiento del becavirus a través de la vía de la tirosinquinasa. La verdad que solamente hay un par de artículos, luego parece que el tema se olvidó, ¿no? Pero yo a veces en los compañeros de trasplante veo que cuando tienen un becavirus reducen inmunosupresión y a veces se plantean inhibidores de mTOR. Entonces, quería preguntarte si en algún momento se plantearon añadir leflunomida al sirolimus o simplemente no... Bueno, lo que dice sí, esta paciente ya llevaba más de un año de trasplante, cuando le pasa el deterioro de la función renal, sí que llevaba rapamune en ese momento, llevaba una dosis muy bajita de 1 miligramo, pero ellos los hematólogos tampoco tienen bien claro, por lo que conversábamos, cuándo suspender la inmunosupresión.
dado el deterioro que parecía que venía, bueno, se diagnostica la nefropatía BK, es donde se decide en ese momento ya retirar, porque tampoco ya le venía bien al paciente mantener la inmunosuprimida cuando no iban a tener ningún beneficio más, porque no presentaba signos de H y a nivel hematológico por el resto estaba bien. Y en cuanto a la leflunomida, no lo planteamos en ese momento como tratamiento, porque como dices, hay muy poca evidencia, ¿no? Y es una paciente también tener en cuenta que es muy compleja, ¿no? Porque antes de eso también se le infundió daratumumab por la aplasia pura de células rojas, hizo también una reacción severa que no se pudo continuar, ¿no? También se le puso inmunoglobulina, shock anafiláctico, cidofovir, deterioro de la función renal, nefrotoxicidad. Entonces, seguir continuando con fármacos, ya con una función renal que se venía de picada hasta 15 de filtrado, pues ya no queríamos someter más a la paciente a que continúe con más complicaciones secundarias a fármacos y por eso planteamos la infusión de linfocitos. ¿Más preguntas? Pues volveremos a casa buscando a los hematólogos como locos. Nos volveremos locos. Muchas gracias por los casos, muy bonito todo.